¿Listo? Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a acomodar un poco acá, a ver si podemos aprovechar la pizarra. Ahí estamos. Listo. Bueno, están ahí, ¿no? ¿No se me han ido a dormir la siesta? Sí, profe, acá estamos. Bueno, No, profe, me hizo un té. está bien. Yo tengo acá mi mate amigo, así que ya que no puedo garrear ahí en la facultad como hacía antes, me tengo que preparar yo el mío. Pero gracias a Dios es amarguito. Bueno, vamos a continuar con soluciones. En la clase pasada hemos empezado ya a ver las soluciones con la definición. Una cosita antes de empezar, discúlpenme. Esta clase va a ser corta porque después va el decano con la gente de asuntos estudiantiles, quieren hablar con ustedes, así que en algún momento vamos a interrumpir la clase para que sigan ellos y después retomaremos la semana que viene. Creo que eso de las 20 vamos a tener ese impasse, así que tenemos una horita para charlar, una horita y cuarto. Les decía, hemos empezado con las soluciones, hemos hecho la definición y hemos visto una de las principales características, de las propiedades características de las soluciones, que es la concentración, ¿no? Y bueno, dentro de esa clasificación de las unidades de concentración que hemos visto, había unidades físicas y había unidades químicas. Las físicas son aquellas que usan solamente masa y volumen para definirse, que son las unidades porcentuales, en donde no va a interesar el tipo de sustancia que tengamos involucrada como soluto. En cambio, las unidades químicas, ahí sí nos interesa conocer cuál es la sustancia, porque para calcular moles o equivalentes, que son las unidades que usa la química, sí necesitamos conocer la fórmula. ¿De qué sustancia estamos hablando? Y su fórmula para poder calcular tanto la masa molar como la masa equivalente. Lo que sí habíamos dicho era un poco por qué utilizar tan diversa cantidad de unidades, ¿no es cierto? Porque está bien que usemos una unidad química, de las unidades físicas la más usada es el porcentaje masa en volumen o gramos por litro o parte por millón, que son siempre masa en volumen y sus múltiplos. Pero de las unidades químicas vimos 4, que molaridad, normalidad, molalidad y fracción molar, que un poco pareciera exagerado de tener tantas unidades. Sin embargo, tiene una razón de ser. No todas las unidades surgen por el capricho de alguien, con una definición nada más, sino que a veces se tienen que definir de esa manera para poder ser utilizadas en algún proceso en particular. Ya vamos a ver más adelante que para calcular pH, por ejemplo, no podemos usar otro tipo de concentración que no sea la molar, que vendría a ser la unidad característica de la química. Sin embargo, ya hemos visto que la normalidad es importantísima, porque hablar de equivalentes nos soluciona el problema de la igualación de las ecuaciones, y de eso quiero que veamos un ejemplo ahora. Seguramente en la parte práctica también lo van a ver, los chicos que están recursando ya lo han visto el año pasado, pero para los de este año, seguramente la doctora Silvia les va a hacer alguna demostración sobre lo que llamamos titulación ácido-base, que es lo que vamos a ver ahora para empezar esta clase, ¿sí? La titulación ácido-base. Vamos a ver rápidamente. Titulación ácido-base. ¿A qué se refiere el título el nombre que tiene la titulación ácido-base? Titulación, titular,
en la química significa ni más ni menos que conocer la concentración que tiene una solución que no se sabe exactamente cuánto es ese valor de concentración. Es decir, nosotros tenemos una solución de una sustancia cualquiera, ácido o base, e incluso se puede hacer con sales también, tipos de sales muy particulares que son sales básicas o sales ácidas. Y como no conocemos exactamente el valor de concentración, entonces procedemos a realizar este procedimiento que vamos a ver hoy. Creo que no se está viendo el título, ahí estamos. Vamos a hacer este procedimiento para conocer cuál es el verdadero valor de la concentración de esa solución. Obviamente que quien hace una solución, quien la realiza, es decir, el que la prepara en el laboratorio sabe cuánto soluto ha puesto para una determinada cantidad de solvente o cuánta solución ha formado, entonces puede hacer el cálculo de la concentración, así como hicimos al final de la clase pasada en el ejemplo práctico. Pero a veces se obtienen soluciones ya formadas, que existen en la naturaleza, y que se hace absolutamente imprescindible conocer la concentración del soluto que tiene. Así se hacen los análisis, por ejemplo, de agua de una fábrica determinada. Nosotros vamos a una fábrica y nos piden hacer el estudio de un efluente. ¿Cuánto es la concentración de ácido que tiene el efluente? Y esa titulación, justamente, conocer la concentración, se hace mediante este método, ¿no? El método químico que vamos a usar nosotros a través de equivalentes. Esa sería una aplicación que tiene. Nosotros vamos a hacer un tipo de ejercicio nada más, como para que veamos de qué se trata esta titulación, que después la van a ver en la parte del laboratorio. Supónganse ustedes que nos llega a nuestras manos una solución de la cual no conocemos la concentración, pero nos piden encontrar la concentración de ácido clorhídrico que tiene presente esa solución, ¿sí? Vamos a tener entonces que nuestra incógnita es la concentración de ácido clorhídrico. Esa es nuestra incógnita, lo que queremos saber nosotros. Cuando la incógnita es un ácido, lo que vamos a hacer es buscar en el laboratorio una base, es decir, un hidróxido, la sustancia opuesta, un hidróxido, cuya concentración sea conocida, que nosotros podamos saber el rótulo que tiene dentro del envase, qué concentración tiene. O si no, preparar una solución de concentración conocida para poder titular a esta otra que no conocemos. Si fuese al revés, si nos están pidiendo titular una sustancia básica, por ejemplo, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, pues como no sabemos la concentración del hidróxido, lo que vamos a hacer es buscar una solución ácida de concentración conocida o preparar una solución ácida de concentración conocida. Entonces, en este caso, como la incógnita es el ácido, vamos a buscar un hidróxido. Supongamos que preparamos una solución de hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio, obviamente en solución. Esa SC entre paréntesis significa que el hidróxido de sodio está en solución acuosa, cuya concentración, como la hemos preparado nosotros, ¿sí? Y la hemos preparado pesando el soluto y sabiendo la cantidad de solución que hemos puesto, tiene una concentración que la voy a dar en gramos por litro. Por ejemplo, 4,2 gramos por litro. ¿Sí? 4,2 gramos por litro. En este caso estoy usando una concentración del tipo físico, de unidad física de concentración,
pero que vamos a tener que hacer algún cambio para poder hacer nuestros cálculos. Justamente doy una unidad física para que necesitemos hacer ese cambio en la titulación. Miren, en el laboratorio lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a armar lo que es el aparato de titulación, que no es otra cosa que una bureta. Una bureta es un tubo largo de vidrio, como una pipeta, pero más grande, más gordita, ¿sí? Que tiene su graduación, ¿sí? Acá nos dice el volumen de esa bureta. Y abajo de la bureta hay, en el medio del recorrido de este tubo, una llave, ¿sí? Que tiene ahí un orificio. Obviamente que cuando esa llave está puesta con el orificio en forma perpendicular al vidrio, al tubo de vidrio, la bureta está cerrada, no sale líquido. Pero como esto puede girar, cuando gira un cuarto de vuelta y queda ya el orificio en forma paralela al tubo de vidrio, ahí comienza a salir el líquido. Y esto termina en una punta que es oblicua, normalmente para alargar gota a gota el líquido contenido. O sea que yo tengo que manejar con mucha precisión la llave, la esclusa, para ir largando gota a gota el contenido que yo voy a poner dentro de la bureta. Esta bureta está sostenida por una nuez a una columna que tiene una base, ¿no? Y sobre esta base lo que vamos a colocar es un Erlenmeyer, ¿sí? Un vaso de precipitación. Y el contenido que van a tener estos dos vasos va a depender justamente de lo que queremos hacer. Normalmente lo que ponemos en la bureta acá es la solución conocida, ¿sí? Es decir, acá adentro vamos a colocar el hidróxido de sodio, cuya concentración es 4,2 gramos por litro, ¿sí? 4,2 gramos por litro. Supongamos que colocamos el líquido y que el menisco está puesto exactamente en el valor de 20 centímetros cúbicos, ¿sí? Ahí hay 20 centímetros cúbicos. En ese valor comenzamos la titulación. Y acá, en el vaso de precipitación, vamos a colocar nuestra sustancia incógnita. Ácido clorhídrico cuya concentración desconocemos, pero vamos a tomar la precaución de medir exactamente el volumen de ácido que colocamos, de ese ácido desconocido que colocamos acá en el vaso. Vamos a suponer que hemos colocado 10 mililitros, ¿sí? 10 mililitros del ácido clorhídrico. Pero además, acá adentro, vamos a poner unas 2 gotas de un indicador de pH. Indicador de pH, así como lo escribo ahí. ¿Qué es un indicador de pH? Un indicador de pH es una sustancia que tiene la propiedad de cambiar o virar el color de acuerdo al medio en donde se encuentre. Tienen un color en el medio ácido y otro color en el medio básico, ¿sí? Ya cuando veamos la escala de pH, más adelante, nos vamos a enterar de que la escala de pH va de 0 a 14. Esa es los valores extremos de la escala, 0 a 14. Y el valor intermedio, el 7, es exactamente la neutralidad de la solución. Si el pH es menor de 7, es decir, se acerca hacia 0, esa sustancia es ácida. Si el pH va de 7 a 14, esa sustancia es alcalina, es decir, es una base, un hidróxido.
Lo que nosotros ponemos acá, que es el indicador de pH, tiene esa propiedad de que cuando está en un pH menor de 7, suele tener un color, y cuando está en un pH mayor de 7 suele tener otro color. A veces no es exactamente el 7 el valor del viraje que tiene el color de esa sustancia. Por ejemplo, la fenolftaleína tiene un valor de viraje de 8,6 aproximadamente, es decir, alcalina. Menor de 8,6 es incolora, mayor de 8,6 ya es de color púrpura, no es púrpura, es un, a ver, ¿cómo se llama ese color? Un violeta. Muy bonito, ya cuando lo hagan en el laboratorio lo van a ver. Ya lo hicimos, profe, todo eso. Ah, ya lo hicieron, bueno. Entonces, fíjense ustedes que lo que hemos puesto acá es lo desconocido con las gotas del indicador de pH. Entonces, a medida que vaya cayendo el hidróxido de sodio, va a ir reaccionando con el ácido clorhídrico para formar cloruro de sodio y agua. Obviamente que cuando agregue la primera gota, todo lo del hidróxido de sodio va a reaccionar con el ácido clorhídrico. En ese primer instante el hidróxido de sodio va a ser el limitante, va a haber un exceso de ácido, por lo tanto, cuando caiga en la gotita, a lo mejor ven un hálito de color, pero inmediatamente se disipa porque el ácido está en exceso, todavía es medio ácido. Pero a medida que vaya yo agregando hidróxido de sodio, voy a ir acercándome a un valor determinado que le llamamos justamente punto equivalente. ¿Cuál es el punto equivalente? Es aquel de la reacción química en donde los equivalentes del ácido se igualan a los equivalentes del hidróxido. Es decir, llegamos justo a la cantidad exacta en donde se produce la reacción completa. ¿Sí? Si nosotros escribimos la reacción, ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, que forma cloruro de sodio más agua, ¿sí? Al principio de esto hay mucho, hay exceso, y voy agregando gota a gota el hidróxido de sodio, hasta que llegue un momento en que la cantidad de equivalentes de ambos se iguala, que es la condición que pusimos en la clase pasada cuando estudiábamos equivalentes, cuando los definimos. La cantidad de equivalentes es exactamente la cantidad que tiene que reaccionar con la misma cantidad de equivalentes del otro reactivo, es decir, en un punto determinado, cuando se completa la ecuación, donde ninguno de los dos se supera, a ese valor le llamamos punto equivalente. La cantidad de equivalentes de ambas sustancias son exactamente iguales. Entonces, ¿cómo vamos a proceder de esta manera? Cuando nosotros lleguemos al punto equivalente, resulta que la solución cambia de color. Deja de ser incolora y comienza a tener ese color que les digo que sí, debe ser púrpura o rojizo, un rojizo tirando a violeta. Mi señora me reta porque dice que no sé el color. Magenta. Sí, dice que no, yo no sé los colores, que no distingo entre el natural, el blanco, no distingo los distintos rosas, qué sé yo, para mí son... No se siente mal, profe. Los hombres, más por lo menos yo también no veo un solo color. De semejante cantidad de nombres para los colores que para mí son todos iguales. Yo veo uno solo. Blanco perlado, blanco natural, blanco. Blanco. Bueno, entonces, cuando llegamos al punto equivalente, yo sé que
los equivalentes de ácido son iguales a los equivalentes de hidróxido. Y en ese punto se produce el viraje del indicador. A ver, en realidad el punto de viraje debería ser en el pH 7 exactamente, pero la fenolftaleína, esta que usaron ustedes, tiene un viraje de 8,6. ¿Cómo puede ser entonces que me esté marcando el punto equivalente? Debe estar equivocado. No, miren, yo les hago acá una gráfica. ¿La ven a la gráfica ahí? Sí. Y aquí vamos a poner el pH en esta escala, ¿sí? Y acá vamos a poner los mililitros de hidróxido agregados, ¿sí? A ver, si este es el valor 7, acá el valor 7, acá el valor 14, acá el valor 0 de la escala, supongamos que nosotros hemos empezado con un hidróxido de sodio que sea, esto debe ser aproximadamente 0,1 normal, ya lo vamos a calcular exactamente, pero más o menos el pH del hidróxido de sodio 0,1 normal está en el valor de 13, por ahí empezamos, ¿sí? Por acá empezaríamos nuestra titulación. Y a medida que voy agregando hidróxido, ¿sí? Lo que va a ir pasando es que se va a ir consumiendo el ácido, ¿sí? El pH que nosotros vamos a medir no es el del hidróxido, sino el del ácido, es decir, acá en el vaso. Y el pH, si el del hidróxido era 13, pues el del ácido es aproximadamente 1. Entonces, comienzo a medir el pH que tengo en el vaso, acá, el del ácido, que es aproximadamente 1. Y a medida que voy agregando el hidróxido, ese pH va aumentando porque voy descartando ácido. A medida que agrego hidróxido, reacciona con el ácido, se forma sal, entonces voy consumiendo el ácido que hay en el vaso y el pH comienza a subir. Y lo hace de una manera muy particular, así, hasta que cuando se aproxima al 7 da un salto prácticamente recto. Y recién acá vuelve a modificarse el pH de esta manera. Esta curva se llama sigmoidea, ¿sí? Parece una S, sigmoidea. Y en este punto, en el 7 exactamente, estaría el punto de equivalencia, donde los equivalentes son iguales. Sin embargo, a mí me están diciendo que en el pH 8,6 recién está virando el indicador. ¿Cómo puede ser entonces que yo use un indicador que vira en pH 8,6 cuando yo necesito que me marque el 7? Pues muy fácil, porque si ustedes hacen una proyección de este punto o de este punto en la recta de abscisa, en donde están los mililitros de hidróxido de sodio, son prácticamente el mismo valor. El error que puedo cometer es una partecita de la gota que estoy agregando. O sea que con una gota yo produzco el salto de pH inmediato, paso por el 7 y lo supero y paso el 8,6. Es decir que me sirve perfectamente el método, es un método primario, es decir, el que da el valor verdadero de la concentración para la titulación ácido-base, ¿no es cierto? Es espectacular el método en su sensibilidad y en la exactitud que tiene, porque el error que se comete es mínimo dentro de los valores admitidos de la estadística. Entonces, me sirve el indicador porque el salto de pH que se produce cuando paso el valor 7 está dentro de esos rangos aceptados de error. Entonces, con el viraje de color, yo ya sé que pasé por el punto de equivalente, en donde equivalentes de ácido y de base son exactamente los mismos que la condición. Entonces, si yo estoy hablando de que la cantidad de equivalentes son iguales, lo que me conviene a mí es trabajar siempre con normalidad. Porque ahí estoy, sabiendo la normalidad de ambos, yo puedo comparar la cantidad de equivalentes. ¿Sí? Distinto sería si trabajo con molaridad. En este caso no habría problema porque mol y equivalente para ambos es igual, 1.
Un equivalente de ácido, un mol de ácido. Un equivalente de hidróxido, un mol de hidróxido. En cambio, si trabajáramos con otras sustancias en donde hay 2 o 3 equivalentes por mol, ya la cosa cambia. Ya sabemos que todas las reacciones ocurren equivalente y equivalente, pero no todas ocurren mol a mol. Entonces, para este caso, lo que vamos a hacer es transformar el valor de concentración que tenemos del hidróxido, que es una unidad física, en normalidad. Y a partir de esa normalidad ya vamos a poder calcular cuánto es la normalidad del ácido. Miren, para transformar este valor en normalidad, lo que tenemos que hacer es primero calcular cuántos equivalentes de la base hay en 1000 mililitros de solución, porque ese es el problema que tengo, conocer la normalidad. Esto es normalidad. Y nosotros sabemos que hay 4,2 gramos de base por cada 1000 mililitros de solución. Está fácil, porque como estos dos son iguales, se cancelan y lo que tengo que hacer es solamente transformar los gramos en equivalentes. ¿Sí? ¿Cuántos equivalentes son 4,2 gramos? Es lo que tengo que calcular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues un equivalente del hidróxido no es otra cosa que el mR del hidróxido, porque un mol tiene un equivalente y el mol tiene 40 gramos. ¿Sí? Los 4,2 gramos van a ser X equivalente. ¿Cuánto es esto? 0,1 y algo. ¿Cuánto es? 4,2 dividido en 40. 105. $0,105. 105. Muy bien. 0,105 equivalentes de base tenemos, ¿cierto? Eso es lo que tengo por litro de solución. Lo que yo no le conté es que a medida que nosotros vamos largando las gotitas hasta que se produce el viraje de color acá, este volumen ha ido decayendo, ¿sí? Supongamos que cuando se produce el viraje, ahora tenemos la marca en este punto, ¿sí? Vamos a suponer que hemos gastado hasta 28 centímetros cúbicos, es decir, de 20 a 28 son 8 centímetros cúbicos, 8 mililitros hemos gastado para llegar al punto de equivalencia. ¿Me siguen? Entonces, perfecto. Si nosotros tenemos 0,105 equivalentes por litro, esto es 0,105 normal, ¿sí? Vamos a poder establecer... No se ve lo que está escribiendo abajo. ¿No se ve? A ver. ¿Ahí estamos? Lo que hice fue la regla de 3 para transformar los 4,2 gramos en equivalentes. Y como esos equivalentes estaban en 1 litro, esto es 0,105 normal. Si tenemos 0,105 equivalentes de base por cada 1000 mililitros de solución, en 8 mililitros que hemos gastado, vamos a tener X equivalente. ¿Cuántos son esos? ¿8 por 105 dividido en 1000? 5 por 8, 40, 84. ¿Puede ser? 8,4 por 10 a la menos 3, ¿puede ser? Sí. ¿Dónde sacó esos 8 mililitros? Comenzamos la titulación cuando la bureta marcaba 20 centímetros cúbicos.
Y cuando terminamos, es decir, cuando logramos el color acá, marcaba 28 centímetros cúbicos. Es decir, que hemos gastado 8 mililitros. Lo que yo estoy tratando de averiguar ahora es cuántos equivalentes del hidróxido hay en esos 8 mililitros que hemos gastado. Entonces, si en 1000 mililitros hay 105 equivalentes, 105 por 10 a la menos 3, en 8 mililitros... A mí me da por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4, sí, señor. Por 10 a la menos 4. 8,4 por 10 a la menos 4. ¿Quién me preguntaba? ¿María? ¿Puede ser? Sí, profe, ya entendí. Perfecto. Entonces, esta cantidad de equivalentes que acabamos de obtener son los que hay en este volumen de hidróxido de sodio. 8,4 por 10 a la menos 4 equivalentes. En este volumen. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo necesité para llegar al punto equivalente? Quiere decir que si aquí tengo 8,4 por 10 a la menos 4, aquí, ¿cuánto voy a tener? 8,4 por 10 a la menos 4 equivalente. Porque en este punto exactamente la cantidad de equivalentes de ambos es la misma. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, por favor, si no entienden, me preguntan, me paran y me preguntan, porque si no, no tiene sentido que lo hagamos, ¿no? Bien, ¿por qué yo estoy seguro de que, sabiendo los equivalentes gastados, conozco los equivalentes que tenía yo de ácido? Porque toda reacción química se realiza equivalente a equivalente. Y como yo lo he marcado ese punto de equivalencia, pues yo estoy seguro que en ese punto la cantidad de equivalentes tienen que ser iguales. Pero estos 8,4 por 10 a la menos 4 equivalentes de ácido están en 10 mililitros. ¿Sí? Los 8,4 por 10 a la menos 4 equivalentes de ácido están en 10 mililitros. Si yo tuviera 1000 mililitros de esa solución, ¿cuántos equivalentes tendría? Pues esto con 2 ceros se iría a 0,084 equivalentes. Es decir, que el ácido va a tener una concentración 0,084 normal. Acabamos de titularlo, ponerle en el rótulo a ese ácido, que es 8,4 por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 2, normal. Con eso hemos terminado nuestra titulación, ¿sí? La titulación comienza con el agregado del hidróxido al ácido, y cuando encuentro el cambio de color detengo la titulación, el agregado del hidróxido, y mido este volumen. Con este volumen y la concentración equivalente o normal del hidróxido de sodio, puedo sacar la normalidad del ácido porque conozco su volumen. ¿Sí? Miren, voy a borrar este gráfico nada más. Y quiero que vean algo de estas dos reglas de 3 que tengo acá. Profe, tengo una consulta. Sí. Por ejemplo, usted dice que para sacar la cantidad de equivalentes del ácido, primero, bueno, sacamos la cantidad de equivalentes del hidróxido. Sí. Y que tiene que ser equivalente a equivalente. Pero como sacó usted ahí, puedo ver que son diferentes los equivalentes. ¿Será por el volumen nomás? O sea, claro, porque lo que son iguales son los equivalentes. Lo que no son iguales son las concentraciones, que son cosas diferentes. Ah, claro.
¿Sí, Saúl? Porque Sí. la concentración es única para ambos, no importa el volumen que yo tengo. En cambio, si yo tomo más o menos volumen, tomo más o menos equivalentes. Claro, ahora sí. Perfecto. Entonces, sabiendo la concentración, yo calculo los equivalentes son iguales, entonces puedo calcular la concentración final de lo que yo estoy titulando. Que son estas dos reglas de 3 que hemos puesto acá. ¿Sí? Estas dos reglas de 3 son las que deciden el problema una vez que yo he transformado el valor de concentración del hidróxido a normalidad, porque lo necesito tener en normalidad, ¿no es cierto? Una vez que yo tengo la normalidad, esta es la normalidad de la base, ya puedo calcular la normalidad del ácido. Y de estas dos reglas yo quiero que vean algo muy particular. Miren, este valor que tengo aquí le vamos a llamar normalidad de la base, porque eso es lo que hemos calculado pasando la unidad de gramos por litro a normal. Aquí está la normalidad de la base, ¿sí? Que es lo que hemos usado en esta regla de 3. Y este valor que está aquí, los 8 mililitros, es el volumen de la base que nosotros hemos gastado en la titulación, ¿sí? Este sería el volumen de la base. Por lo tanto, la X que hemos calculado acá, la X, no es otra cosa que el producto de la normalidad de la base por el volumen de la base, normalidad de la base por el volumen de la base, dividido en 1000. ¿Sí? Dividido en 1000. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Bien. A esta X le vamos a llamar X'. ¿Sí? X'. Para dejarla a esta X, que es el resultado definitivo, como verdadera incógnita. Porque en esta X de la segunda regla de 3, lo que nosotros hemos puesto en este lugar, este valor, no es otra cosa que X'. Esto es X', es decir, la X de la primera regla de 3. Y este valor que figura acá no es otra cosa que el volumen de ácido que nosotros hemos puesto para titular acá. ¿Sí? Este es el volumen de ácido. Y el resultado final, la X de esta regla, no es otra cosa que la normalidad, bueno, ustedes no me lo ven ahí, a ver, aquí, la normalidad del ácido, que es la que estamos buscando, el resultado definitivo. Por lo tanto, la normalidad del ácido, esto que estamos buscando, es igual a X' por 1000 dividido en el volumen de A. X' por 1000 dividido el volumen de A. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, sí. Por mí sí. Entonces, reemplacemos este valor de X' por su igual. Y nos va a quedar que la normalidad del ácido es igual a normalidad de la base por volumen de la base sobre 1000, ¿sí? Y esto por 1000 dividido el volumen del ácido. 1000 con 1000, tachín, tachín. Pasamos el volumen para acá y nos queda volumen del ácido por la normalidad del ácido igual a volumen de la base por la normalidad de la base. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que teníamos que calcular nosotros? La normalidad del ácido. Esto. Es decir, normalidad de la base por volumen de la base sobre volumen del ácido, después que hemos simplificado los 1000. Esto es lo que teníamos que calcular. ¿Cuánto era la normalidad de la base? La normalidad de la base era
0,105. 0,105, normal. Por el volumen de la base. El volumen de la base eran 8 8 mililitros. mililitros. A las unidades las ponen ustedes. Dividido en el volumen del ácido, que eran 10 mililitros. Los mililitros con los mililitros se cancelan, por lo tanto me va a quedar el resultado en normalidad. Normal. ¿Cuánto me da 0,105 por 8 dividido en 10? 0,084. No me diga. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado? ¿Puedes subir un poquito la cámara, profe? Acá arriba no se ve. Ahí está. Gracias. 0,084 era el valor que nosotros buscábamos. Que lo resolvimos por la regla de 3, pero que con esta formulita que acabamos de encontrar, lo podemos encontrar también de la misma manera. De nuevo, tienen dos métodos para hacerlo. Usen uno para resolverlo y el otro para confirmarlo. Si los dos métodos le dan lo mismo, porque está bien hecho. Ahora, esta formulita que tienen acá, ¿sí? La que tienen en el recuadro, que es la que usamos como formulita, nos va a servir únicamente cuando la concentración expresada acá sea normal. Si yo tengo cualquier otra concentración de la sustancia conocida, la tengo que transformar a normal. No puedo yo hacer este ejercicio si es que no tengo la unidad de normalidad. ¿Por qué? Porque la única razón por la cual yo puedo igualar este método es porque los equivalentes son iguales, no los moles. A veces son iguales los moles, pero a veces no. Entonces, para olvidarme de los moles, hablo de equivalentes. Como solamente es válida la igualdad en equivalentes para todas las ecuaciones, necesariamente la unidad de concentración tiene que ser normal. ¿Se entiende, no? Sí, profe, se entiende. Bien, ¿puedo borrar? ¿Estamos ya? Sí. Bueno, yo les había comentado que para calcular el pH, esto que veíamos en la curva hace rato, necesitábamos la concentración molar. Para hacer la titulación ácido-base necesito sí o sí la concentración normal. Para que podamos resolver los ejercicios de lo que vamos a ver después, que son las propiedades coligativas, necesito sí o sí la concentración molal, y ya lo vamos a ver por qué, ¿sí? Y en otros casos necesitamos la fracción molar, como era el caso de la ley de Dalton de las presiones parciales, ¿se acuerdan? Que era la presión total por la fracción molar. Entonces, no están puestas de capricho estas unidades de concentración, sino que están definidas para casos particulares. Yo ahora, en los minutos que nos quedan, les quiero presentar otro caso más de problemas de soluciones que lo van a ver en la parte práctica, pero que quiero que lo vean porque es muy particular y vamos a encontrar algo muy parecido a esto.
pero hay que tener cuidado cuando usamos las fórmulas. Lo mejor siempre es utilizar las reglas de 3, es decir, el razonamiento puro a través de las reglas de 3, y no una formulita que a lo mejor no me acuerdo bien cómo era la fórmula y a veces no me acuerdo cómo usarla. Por eso es preferible que ustedes siempre de primera instancia lo hagan por regla de 3 y después, si quieren y se acuerdan bien la formulita, lo comprueben con eso. Pero fíjense este caso. Supónganse que estamos en el laboratorio y vamos a necesitar una solución, por ejemplo, de ácido clorhídrico, ya que estamos, de ácido clorhídrico cuya concentración sea 0,03 molar. ¿Sí? 0,03 molar. Entonces vamos la profe Silvia, lo elige a Elías Müller. Elías, ¿estás por ahí? Sí, profe, estoy acá. Müller es el nombre alemán que tiene Elías, el apellido. ¿Está bien, Elías? ¿Así es? Sí, sí, profe. No es Müller ni es Müller, es Müller. Exacto. Bueno, ich spreche Deutsche, Elías. Profe, no sé qué dijo ahí. Que habla alemán, Elías. El que habla alemán en mi familia es mi abuelo. Yo como que estoy alejado de eso. Bueno, no, sé algo de hace mucho que estudié un poco de alemán. Ich spreche nicht sehr gut. No hablo bien el alemán. A ver, le dice Elías, anda, la profe Silvia dice, Elías, anda al laboratorio. Fíjate que hay un frasco de ácido clorhídrico concentrado, tráemelo, porque vamos a preparar esta solución diluida. A ver, ahí estamos para que lo vean, ¿sí? Resulta que Elías va al laboratorio y encuentra un frasco de ácido clorhídrico cuyo título, en el rótulo, el título, la concentración, dice 2 molar. 2 molar. Dice, profe, acá dice 2 molar. Sí, dice la profe Silvia, no hay problema, ya vamos a preparar una solución diluida de ese ácido que tiene que ser 0,03 molar. Fíjate cuánto necesitamos de esa solución. Entonces sería agarrar la guía y se pone a ver y dice, vamos a necesitar 200 centímetros cúbicos. Entonces, 200 mililitros. ¿Sí? Esta solución diluida le llamamos solución hija o diluida. Y esta la solución concentrada o madre. ¿Sí? Es la solución concentrada de la cual vamos a preparar la solución diluida. Para que ustedes no se asusten, porque son cosas totalmente nuevas, les pongo otro ejemplo. Van al almacén a comprar 1 litro de jugo de naranja concentrado. Viene la botella con el jugo ahí adentro y dice, jugo concentrado. 1 litro sirve para preparar 5 litros. Es decir que al litro de jugo, ustedes lo ponen en un recipiente y le agregan 4 litros de agua y van a tener 5 litros de jugo riquísimo, listo para tomar. Es decir, lo diluyen. ¿Se entiende? El problema es que necesito una dama juana para preparar el jugo. Y normalmente no hacemos eso de diluirlo a todo, sino que sacamos una porción de la botella de jugo concentrado, ponemos en otro envase y ahí agregamos agua para diluirlo y lograr el sabor que nosotros queremos, que equivale a los 5 litros que dice la botella. ¿Lo entienden a eso? Sí, sí. Sí, sí, profe. Entonces, repito,
lo que vamos a hacer no es diluir toda la botella de ácido clorhídrico concentrado o madre, sino que de acá vamos a sacar una partecita de esto, del volumen de la solución madre, para preparar esta cantidad de solución con esta concentración. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Este problema empezamos de atrás para adelante. Es decir, vamos primero a necesitar conocer cuántos moles, porque la concentración acá es molar, ¿sí? ¿Cuántos moles de ácido clorhídrico yo necesito para preparar la solución diluida? ¿Sí? Porque a mí me dijeron preparar 200 mililitros. No me dijeron que prepare 1 litro. Me dijeron 200 mililitros. Y 200 mililitros 0,03 molar. Es decir, ¿qué volumen tengo que preparar yo de la solución diluida? 200 mililitros. ¿Qué concentración tiene que tener esa solución? 0,03 molar. ¿Cuántos moles de ese soluto necesito para preparar 200 mililitros 0,03 molar? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. A ver, ¿cuántos mililitros? Lo vamos a poner para acá para que nos alcance la pizarra. ¿Cuántos mililitros de... ¿Cuántos moles de ácido necesito? ¿Cuántos moles de ácido necesito para preparar 200 mililitros de solución? Esa es mi pregunta. ¿Cuántos moles del ácido, del soluto, necesito para preparar solamente 200 mililitros? Si yo sé que la concentración tiene que ser de 0,03 moles por cada 1000. ¿Se entiende la regla de 3 que acabo de escribir? Sí. Miren, este dato que me da el problema no es solamente un dato, son 2 datos. Aquí está. ¿Sí? Miren, me está diciendo ese dato que hay 0,03 moles de soluto en 1000 mililitros de solución. ¿Se dan cuenta que dar como dato la concentración en realidad me están dando 2 datos? Porque me están dando la cantidad de soluto y la cantidad de solución que tengo. Entonces, lo leo de otra manera. Si en 1000 mililitros de solución, ¿sí?, que yo tengo que preparar, necesito tener 0,03 moles, para preparar 200 mililitros nada más voy a necesitar X moles. Y ese X es igual a 200 por 0,03 dividido en 1000. Y eso es 6 por 10 a la menos 3. ¿Puede ser? A ver, los calculistas. Sí, así es. Bien. A ver, lo voy a dibujar aquí. Acá tengo la botella que en el rótulo dice ácido clorhídrico 2 molar. Esta, la madre. ¿Sí? Y lo que yo quiero preparar aquí, vamos a poner en la probeta, aquí va a decir 100, 200, 250 mililitros. Son 200 mililitros, ¿sí? Hasta acá, 200 mililitros,
pero cuya concentración tiene que ser 0,03 molar. Si yo tuviera 1000 mililitros de esta solución, habría ahí adentro 0,03 moles. Pero como tengo 200, aquí adentro hay solamente 6 por 10 a la menos 3. 6 por 10 a la menos 3 moles. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Para poner 6 por 10 a la menos 3 moles del ácido dentro de esta probeta, ¿de dónde voy a sacar esos 6 por 10 a la menos 3 moles? De aquí. ¿Sí? De aquí voy a determinar qué volumen tengo que sacar de esta para que lleven 6 por 10 a la menos 3 moles de este ácido. ¿Vamos bien? Es decir, de aquí voy a necesitar un pequeño volumen. ¿Cuánto? Todavía no lo sé, pero un volumen determinado para que dentro de ese volumen haya 6 por 10 a la menos 3 moles. Cosa que cuando yo los ponga en la probeta y complete con agua, porque la tengo que diluir, hasta los 200 mililitros, la concentración ahora sea 0,03 molar. Lo que me está quedando de determinar es qué volumen de la solución madre necesito para que lleve 6 por 10 a la menos 3 moles. Entonces, ahora viene la segunda regla de 3. ¿Sí? ¿Qué volumen? ¿Cuántos mililitros de solución concentrada o madre necesito para tener 6 por 10 a la menos 3 moles? Si nosotros sabemos que hay 2 moles por cada 1000 mililitros de solución. ¿Sí? Esto es 3 mililitros, ¿puede ser? 10, 6 dividido en 2 de 3. Está bien. 3. Bien. A ver, ¿qué he determinado yo acá? Que de esta solución yo necesito sacar 3 mililitros. 3 mililitros lo pongo en esta probeta. En esos 3 mililitros llevé 6 por 10 a la menos 3 moles, que están en esos 3 mililitros. Y de ahí le tengo que agregar agua hasta que llegue a los 200 mililitros. Porque esos 6 por 10 a la menos 3 moles, los 200, tienen una concentración 0,03 molar, que es lo que me pidieron. ¿Se entiende que este era el jugo concentrado que saqué un poquito y lo diluí para tener una concentración menor? Está diluido, ¿sí? Que es la que yo estoy necesitando para tomar. No ácido, sino jugo. Sí, se entiende perfectamente. Muy bien. Y fíjense, vamos a volver sobre nuestras reglas de 3, las 2 reglas de 3 que hemos usado para resolver el problema, ¿no? Y le vamos a poner nombre a estos valores. Esto es la concentración, le vamos a llamar C, concentración, ¿de quién? De la solución hija o diluida, le vamos a poner una D, la concentración de la solución diluida. Y este valor, los 200, no es otra cosa que el volumen de la solución diluida que yo necesito preparar. Por lo tanto, la primera X esta, que le íbamos a llamar X' para que después se nos cancelen, la X' no es otra cosa que concentración de la diluida por el volumen de la diluida, dividido 1000. ¿Sí? Dividido 1000. Y si en la segunda regla de 3
a este valor 2 moles le llamamos concentración de la solución concentrada, C sub C, y a este valor le llamamos X', este valor nos resulta otra cosa que el volumen de la solución concentrada que yo necesito para preparar la otra solución. ¿Sí? Entonces, esta X, que no es otra cosa, que le ponemos ya el nombre, que el volumen de la concentrada, esta X, va a ser igual a X' por 1000 sobre C sub C. X' por 1000 sobre C sub C. Y si reemplazamos la X', el volumen va a ser igual a C sub D por B sub D sobre 1000, esto por 1000 sobre C sub C. 1000 y 1000 se cancelan, si esto lo pasamos por acá, vamos a tener que el volumen de la solución concentrada por la concentración de la solución concentrada es igual a el volumen de la solución diluida por la concentración de la solución diluida. Comparen esto con aquello. ¿Puede bajar un poquito la cámara? ¿Sí? Comparen esto que hemos obtenido con aquello. ¿Cuál es la diferencia? Muy simple. Para esta ecuación, la C representa la concentración, pero nunca me dijeron qué unidad. Ah, puede ser cualquiera. La puedo hacer con molaridad, la puedo hacer con gramos por litro, la puedo hacer con partes por millón, la unidad que yo quiera. La única condición va a ser que esta concentración de la solución concentrada y esta concentración de la diluida tienen que estar expresadas en la misma unidad. Si no, no las voy a poder simplificar cuando aplique esa fórmula, ¿no es cierto? Puedo usar cualquier tipo de concentración, pero con la condición de que ambas estén en la misma unidad. Si yo tengo una unidad en el rótulo de la madre y me piden otra unidad en la diluida, pues me conviene cambiar la concentración de la concentrada a la concentración de la hija y ahí usar la formulita. En cambio, en la otra que vimos antes, dice normalidad. No hay otra unidad que se pueda usar en la titulación que no sea normalidad. ¿Por qué? Porque ahí estamos diciendo que en el punto equivalente la cantidad de equivalentes de ácido y de base son iguales. Y hablo de equivalentes, no hablo de moles, no hablo de gramos, no hablo de miligramos, no. Equivalente. Por eso para la titulación ácido-base, que la fórmula es la misma, esta que esta, ¿no es cierto? Nada más que en esta la concentración puede ser cualquiera, la de abajo, ¿no? ¿Sí? Aquí la concentración puede ser cualquiera, con la condición de que ambas sean iguales. En cambio acá solamente puedo usar normalidad, porque es para una titulación ácido-base. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. ¿Alguna pregunta para hacer? Bueno, en la parte práctica ya van a empezar a, después que terminen con gases, van a empezar con las soluciones y van a tener ejercicios, pero de todo tipo. De soluciones, de estas que estamos viendo acá, miren, se puede hacer el cálculo de la concentración de una solución, el cálculo del volumen de una solución que se puede realizar con una determinada cantidad de soluto, el cálculo de la cantidad de soluto que se necesita para formar una determinada cantidad de solución de una concentración determinada. Pueden hacer ejercicios de cambio de unidades de concentración, si me dieron molar, pasarla a gramos por litro, lo que ustedes quieran.
Después se pueden hacer cálculos de dilución de soluciones, que son estas. Pero también podríamos hacer cálculo de la concentración de soluciones, como cuántos solutos le tengo que agregar a una solución para concentrarla a un determinado valor. Después, al final de todo esto, van a poder hacer ejercicios de estequiometría con soluciones. Lo que hacíamos antes solamente con valores en masa o en volúmenes, ahora lo puedo hacer con concentración. Es decir que en vez de darme una masa determinada o un volumen determinado de una sustancia que reacciona con otro, me pueden decir tantos mililitros de una solución, tanto normal o molar o gramo por litro, lo que fuera, como dato de una reacción, y vamos a tener que utilizar ese dato para resolver la estequiometría. Es decir que van a tener pero una variedad muy grande de ejercicios de soluciones para que se entretengan por un tiempo largo. Y sumado a eso, dentro de las soluciones, vamos a poder ver el cálculo de las propiedades coligativas, que es el tema que vamos a empezar a desarrollar, ¿sí? Si me disculpan, Marisa, ¿a qué hora comienza la reunión? A las 20. A las 20. Ya van a empezar. Faltan 10 minutos para las 20. Las propiedades coligativas las vamos a empezar a ver la próxima clase. Así que en estos 10 minutos tienen para ir al baño, para tomarse un café, un té, y descansar, así empiezan las reuniones. Buenas noches a todos. Les vamos a pedir que todos los alumnos de Ingeniería Civil se queden, porque hay una reunión con toda la carrera de Ingeniería Civil. Y a los estudiantes de Ingeniería Electrónica los vamos a liberar, porque ellos van a tener una reunión en los próximos días, ¿sí? Es justamente para hablar del cursado de este segundo cuatrimestre. Les pedimos por favor que asistan, porque justamente nos vamos a tomar este tiempito como para que se saquen dudas y para que tengamos conozcan cuáles son las directivas para el cursado de este segundo cuatrimestre. Así que rapidito, en el aula de primero de civil tienen que ingresar. O sea que damos por terminada esta reunión porque estamos en el aula de electrónica. Todos los chicos de electrónica ya pueden descansar y todos los chicos de civil se desconectan de este lugar y ingresan al aula de ingeniería civil. Y nos estamos viendo el miércoles que viene. A las 8 en punto ya va a estar el decano en el aula de civil, seguramente ya debe estar ingresando allí. Gracias, chicos. Bueno, profe, gracias. Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo entonces el miércoles que viene a las 18:30 para ver ya propiedades coligativas, que son propiedades de las soluciones en general, ¿sí? Son especialmente importantes las propiedades coligativas, vamos a ver algunas otras como la difusión o la efusión. Muy bien, nos vemos en la próxima clase, si Dios quiere. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Entonces,